Bueno, pues de verdad que hoy tenemos el gran privilegio y lo hemos tenido en otras oportunidades, pero siempre nos llena de gusto y de emoción platicar con uno de los científicos más connotados de nuestro país. Me refiero al doctor Antonio Lascano. Antonio Lascano es maestro universitario, pero con una carrera como divulgador científico, como un especialista en la biología evolutiva, con una presencia en una serie de revistas científicas a nivel internacional muy importante. Es para, nomás para decirles a ustedes, el científico que ha publicado más en revistas de gran envergadura a nivel internacional. Y aquí en México, bueno, pues es un maestro querido, respetado, pues en las distintas áreas de la investigación en las que ha participado, siempre ligadas con la biología. Antonio, qué gusto de veras que estés con nosotros otra vez. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Jaime. Gracias por la presentación, es abrumadoramente halagadora. No, pero No, es la abrumadora verdad. 5-7. La Es la abrumadora abruma. certeza. Pues Y aquí bienvenido, estamos, Antonio. y aquí estamos Jaime Guerrero y yo listos en este especial que hemos preparado para ustedes, pues justamente con el tema que nos ocupa desde hace casi año y medio, el tema del COVID. Jaime Guerrero, te cedo la primera pregunta. Bueno, pues con mucho orgullo, hace un par de semanas, tú sabes, el presidente de la República presentó a Elena Álvarez Bulla para que ella a su vez dijera que estaba muy cerca la fabricación de la vacuna patria. Han salido muchas notas alrededor de la vacuna patria, que pues que no parece ser tan patriota como uno supondría, ni parece ser que se fabricó 100% con conocimientos y mano de obra mexicana, que ya ves que al presidente le importa mucho esta cuestión nacionalista, que se parece mucho a la de los soviéticos de hace 40 años. Pero, ¿qué nos puedes decir de esta famosa, ya sin tenerla, vacuna patria? Bueno, lo primero que hay que decir es que como siempre ocurre en cualquier disciplina científica y la biología, las ciencias de la vida, la medicina no son la excepción, eh, en realidad el avance científico es producto del trabajo de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos países y ciertamente representa una acumulación de conocimiento. Cuando uno ve, por ejemplo, una pintura de Picasso, uno se da cuenta que hay unas rupturas enormes con todo lo que lo precedió. Cuando uno ve una computadora o cómo se resuelve una ecuación, uno se da cuenta que hay una continuidad que es inevitable en el tiempo con el trabajo de otras personas. Bien, entonces decía yo que, gracias Tere, decía yo que en realidad en la ciencia lo normal es que uno se aproveche en el buen sentido del término del trabajo de todos y todas las que lo precedieron y desde luego que la vacuna patria no es ninguna excepción. Eh, en realidad, una cosa que uno podría decir muy rápidamente es que esta vacuna tiene en principio ser puesta con dos presentaciones, una con una inyección intramuscular, que es las vacunas a las que estamos todos habituados en las últimas épocas, y una aplicación como un aerosol nasal. Y bueno, eso en realidad tiene un antecedente muy antiguo. Sabemos, por ejemplo, que en la India y en China desde hace 1500, 2000 años, para inmunizar a la gente en contra de la viruela, lo que se hacía era envolverla con las cobijas o ponerle la ropa de persona que hubiera padecido viruela. Y evidentemente ahí lo que estaba ocurriendo no era una absorción por la piel, sino que evidentemente la gente respiraba las partículas virales y eso los inmunizaba. Entonces ahí ya tienes de entrada un ejemplo de una continuidad con el pasado, aunque tal vez la doctora Álvarez Bulla, tal vez el presidente no estaban conscientes de ello. Ahora, la vacuna tiene algunos elementos que sí son fascinantes
Y déjenme poner un ejemplo. ¿Cómo distingue uno una piña de un Volkswagen? Por la forma, básicamente. La forma nos permite darnos cuenta si estamos viendo una piña con ruedas o un Volkswagen en rebanadas. Y uno reconoce esta forma, igual que a nivel molecular, las moléculas se reconocen entre sí a nivel subcelular. Los anticuerpos reconocen a un virus, a un componente de un virus, de una bacteria, de un hongo, porque ven una forma de la molécula y lo reconocen como tal. Y la variedad enorme de anticuerpos que se generan te permite evidentemente que algunos de ellos vayan reconociéndolos y van a persistir en el tiempo. Bueno, esta memoria inmunológica o este reconocimiento es exactamente lo mismo que se da cuando nos invade un virus como el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19. El virus, como todos sabemos, tiene una forma de más o menos esférica con muchas proteínas que están protuyendo y esas proteínas, la famosa proteína Spike, tienen normalmente una forma, digamos, dada, ¿no? Es lo que reconoce el anticuerpo. Pero las moléculas, a mí me gusta mucho decirle eso a mis alumnos, es una frase vieja en biología molecular, en bioquímica, las moléculas respiran. Uno ve la doble hélice, por ejemplo, el DNA, y se está abriendo y se está cerrando. Son moléculas con mucho movimiento. Lo mismo pasa con la proteína Spike. La proteína Spike tiene 3 movimientos básicos, igual que los de la pierna, ¿eh? De hecho, es en la nomenclatura que usamos, la cadera, la rodilla y el tobillo, y la molécula puede estar teniendo todas estas formas que estoy teniendo. Cuando la proteína Spike o la Spike entra en contacto con el receptor de la célula, cambia su forma. Y entonces los anticuerpos que tú generaste para la proteína cuando no estaba en contacto con el receptor van a reconocer parte de la proteína, pero no del todo. Y entonces esto hace que se pierda la eficacia en el reconocimiento inmunológico. Lo que llamamos un biólogo estructuralista, un biólogo estadounidense, Jason Malelland, que se dedica a este tipo de cosas, se dio cuenta de ello y se percató que bastaban unos cuantos cambios moleculares, una especie de filigrana molecular para estabilizar las proteínas. De suerte tal que ahora tú tienes a la proteína Spike que ya no se puede estar moviendo en el momento en que entraría en contacto con el receptor AC2. Este fue un descubrimiento extraordinario y de hecho las vacunas, por ejemplo, Moderna o las de Pfizer, yo recibí mi segunda dosis hace unos días, están ya pensadas en esta rigidización de la molécula Spike, lo cual los hace muy eficientes. Bueno, pero las vacunas de Pfizer o de Moderna se usan con RNA mensajero, que es una técnica cara, relativamente cara, y entonces al grupo de Monte Sinaí, un consorcio, una asociación donde hay científicos, investigadoras de Europa, de Estados Unidos, de Asia, etcétera, se les ocurrió hacer una vacuna con la proteína Spike rigidizada, pero usando un virus que afecta a los pollos, que afecta a las aves, que causa lo que llamamos la enfermedad de Newcastle. Bueno, nosotros no somos pollos, tenemos rasgos en común con ellos, pero al no ser pollos somos relativamente inmunes a la enfermedad de Newcastle. No conozco ningún caso de persona que se haya infectado y haya padecido la enfermedad. Y entonces se modificó genéticamente el virus de Newcastle, se le puso la proteína Spike ya rigidizada, se inyecta en un huevo, que es un virus de pollo, se multiplica muy fácilmente en el pollo, y entonces tienes una forma muy barata de estar haciendo una proteína de manera muy eficaz. Este consorcio estadounidense lleva muchos años trabajando con Avimex, que es un laboratorio, una empresa privada con un enorme prestigio,
en vacunas de animales, de granja, con toda la infraestructura muy bien diseñada. Y cuando se presentaron distintos proyectos ante una comisión formada en el CONACYT, con algunos de los mejores expertos en enfermedades infecciosas, en vacunas que tenemos en el país, y este es un mérito enorme de la doctora Álvarez Bulla, el haber formado una comisión así, la gente vio las opciones y dijeron, esta vacuna es la adecuada. Y entonces, con eso en mente, se decidió establecer el convenio para que asociados con la tecnología estadounidense se pudiera producir en México. Las primeras pruebas de laboratorio con cerditos, con ratones, han sido exitosas. No sabemos si ya se ya se retó a los animales vacunados con el virus. No sabemos si a las células de cerdos o a las células de ratones ya de tejidos inmunizados se les presentó el virus, pero seguramente ya ocurrió, no se ha publicado esto, y ya por eso se va a entrar a la primera fase clínica con un grupo de 90 o 100 voluntarios. 50 de estos voluntarios van a recibir la vacuna de manera nasal, 50 la van a recibir de manera intramuscular, pero aquí quisiera hacer una llamada de atención que es muy importante. Ahora que hemos aplicado millones y millones de distintas vacunas, la de Johnson Johnson, la de Moderna, la de Pfizer, nos damos cuenta que puede haber algunos casos muy excepcionales, muy raros, pero puede haber algunos casos en donde en esos millones de pacientes o de personas inmunizadas te brinquen 1 o 2 efectos negativos. Con una muestra tan pequeñita como 50 y 50, no vamos a poder probar eso. Necesitas pasar a la segunda fase y a la tercera fase, que es el proceso normal. Cuando esto ocurra es posible, ojalá y no, todos deseamos que no, ojalá y no resulte que la vacuna se invalida por los efectos negativos, ojalá y no, insisto mucho en ello. Pero hay que recordar, por ejemplo, que para las vacunas del VIH, casi todas se han quedado, o todas prácticamente se han quedado en el nivel 2, no han pasado, porque no es lo mismo lo que haces en el laboratorio, lo que haces en una muestra pequeña, a lo que haces con una población enorme que estás sujetando al ensayo de la prueba. Bueno, el presidente se entusiasmó mucho con el proyecto que le presentó la doctora Álvarez Bulla. El presidente con bombo y platillo presentó la vacuna. A todos nos alegra que vaya a haber una vacuna, no sabemos si va a funcionar o no, esperamos que sí. El mismo procedimiento de México se siguió en Tailandia, me parece que en Vietnam, en Brasil, para fabricar la vacuna. A lo mejor en Brasil se llamará Samba, no creo que tengan ahí un López Velarde que mal pueda recitar el presidente, pero como ven, la vacuna es tan mexicana como un producto del Taco Bell, o es tan mexicana como los hotcakes que venden en Coyoacán, en esos carritos maravillosos. Los hotcakes no tienen nada de mexicanos, pero nos los comemos con mucho gusto. Y lo que yo creo que el presidente debería hacer es moderar un poco los esfuerzos inusitados que hace la doctora Álvarez Bulla para hacerlo quedar en ridículo. Esa no es una vacuna mexicana, lo cual no disminuye su mérito. Oye, Antonio, pero es que lo que dices es muy importante, porque si no malinterpreto al presidente, y yo creo que no, el presidente presenta esta vacuna patria como una vacuna producto de la investigación científica en México, y de eso pues, no tuvo nada, ¿verdad? Bueno, hubo un componente de experimentación con la gente que trabaja en Avimex, pero allí también hay otra cosa que es muy interesante. El presidente tiene una obsesión totalmente
grotesca contra la industria privada, contra el capital privado. Así es. Estén asociados con una industria privada exitosa, yo creo que es una demostración de lo válido que es el ensayar este tipo de estrategias conjuntas entre el capital privado y el capital público, por un lado, y por otro lado demuestra la importancia de tener un mundo académico sólido. Hay un esfuerzo perfectamente legítimo y que yo creo que todos debemos apoyar, no solo de la doctora Álvarez Bulla, yo lo vengo oyendo de mis amigos médicos, de las amigas que conozco que hacen vacunas, etcétera. Vengo oyendo desde hace 15 años que es indispensable que México sea autosuficiente en vacunas. Me alegra mucho, sinceramente, que esta sea un reclamo recogido por la doctora Álvarez Bulla, pero tú vas a tener autosuficiencia en vacunas, como alguna vez la tuvimos, cuando tengas una comunidad científica que no depende de los caprichos del presidente o de los vaivenes sexenales, sino cuando tengas un apoyo constante, no solo económico, sino también social, sino también político, para que puedan permanecer y perpetuarse y modificarse y replicarse las comunidades de investigadores. Ahora, doctor Lascano, yo veo aquí en lo que nos acabas de explicar, pues algo que me inquieta. Si realmente la muestra es tan pequeña, como tú bien nos decías, será muy difícil poder valorar científicamente con una aproximación clara a lo que va a suceder, pues cuáles son los efectos secundarios, ¿no? A mí eso es lo que me preocuparía mucho, porque si una vacuna como AstraZeneca ha tropezado una y otra vez en países europeos, en la OMS, en fin, aunque bueno, pues sí, pero vamos a hacer más estudios, pues sí, pero en fin, pues ahora imagínate una vacuna, pues como la que se supone que vamos a tener, ¿no? Bueno, aquí yo quisiera decir que es la primera fase clínica, una fase clínica. Es posible que sea exitosa, todos deseamos que sea exitosa. Nadie quiere un fracaso de este proyecto, eso hay Claro. que subrayarlo. Pero hay que ver. Yo aquí eso lo diría en primer lugar y en segundo lugar, yo lo que quisiera subrayar es el arrojo, la valentía y la generosidad de los voluntarios. Hay mucha gente que está dispuesta a ser voluntarios. Cuando todavía, de hecho, conozco gente que se ha prestado en los ensayos de otras vacunas. Tengo amigas y amigos que no saben si los inyectaron agua destilada, solución salina o vacunas, y que son auténticos conejillos de India, y ahí hay una generosidad tremenda, ¿no? Dos estudiantes de mi laboratorio me dijeron, cuando hace un año empezó a mencionarse la vacuna, me dijeron, las vacunas, me dijeron, yo estoy dispuesto a servir como conejillo de Indias, que me parece muy valiente de su parte, muy generoso. Cuando uno de ellos me lo dijo, de hecho, pues me dio un poco de vergüenza y dije, bueno, pues yo también soy diabético, eso puede dar información, ¿no? Pero yo creo que hay muchísima gente. ¿Y fuiste también voluntario? No, porque para ser voluntario, conozco gente que siendo voluntarios dicen, bueno, pues es una manera de tener una cierta probabilidad de tener la vacuna. Cuando yo vi la rapidez con la que el trabajo de Katalin Karikó, una mujer excepcional, una bióloga molecular de origen húngaro, ya estadounidense, cuando vi cómo estaba desarrollando la vacuna de RNA, dije, no, me espero un poco, para no no cortar un experimento, porque si tú te prestas a ser voluntario y resulta que dejas a la mitad el experimento porque hay otra sustancia que es mucho más adecuada, ya interrumpiste, ya le quitaste valor estadístico a tu participación y no me pareció que fuera correcto, por un lado, y por otro lado, cuando uno lee los artículos, que fue el caso en mi laboratorio, porque todos trabajamos ahí con RNA de una forma u otra, cuando vimos los artículos es evidente que la
idea de Katalin Karikó era deslumbrante y que las probabilidades de éxito eran enormes. Se desarrolló con enorme rapidez la vacuna y bueno, ya estamos muchos vacunados, ¿no? Venturosamente. Y además la vacuna, el RNA es una molécula que me cae muy bien. Jaime. Sí, yo no diría que la vacuna AstraZeneca ha tropezado. Me parece que estadísticamente pues es bastante segura la AstraZeneca. Lo que ayer leía, no sé si ustedes lo vieron, un sistema detectó los bots que estaban hablando contra la vacuna AstraZeneca y el 90% del tráfico que había en redes contra la vacuna AstraZeneca pues era de bots, no era de personas. Entonces, pues lo que dicen es, este análisis nos lleva a suponer pues que hay una guerra pues de otra índole, una guerra comercial. Y por supuesto, pues muchos países en uso de sus, pues de su soberanía, pues decidieron que ya no van con la vacuna AstraZeneca. Pero yo estoy con la Organización Mundial de la Salud, de que la vacuna es pues relativamente segura, tan relativamente segura como todas las demás. Y como digo siempre, prefiero estar vacunado y correr el riesgo que no estar vacunado y correr mucho riesgo. Entonces, yo no sé, también la prohibición en Estados Unidos, bueno, no la prohibición, sino la recomendación de no ponerse la Johnson y Johnson, Y pues la me parece que Janssen también. más, sí, la Janssen, que es de Johnson y Johnson, me parece que es más bien como una precaución que como un dictamen. No sé cómo veas tú. Yo quisiera hacerte varias otras preguntas, pero empecemos con esto. ¿Cómo ves esto de AstraZeneca y Johnson y Johnson? Yo coincido totalmente con lo que dices, Jaime, y coincido con la manera en que está sentando Tere con lo que dices. A ver, todo tiene un riesgo. Miren, déjenme poner un ejemplo que es muy famoso. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en este momento un meteorito y nos apachurre? Existe, es posible, pero es poco probable. En Estados Unidos hubo un caso muy famoso en los años 30, 40 de una señora que entró a la cochera de su casa y en ese momento cayó un meteorito, rompió el techo de la cochera, atravesó el techo del coche, la onda de choque la botó, se desmayó y cuando se despertó hizo lo que muchos estadounidenses harían, le llamó a su casero y le puso una demanda porque le había alquilado una casa donde caían meteoritos, ¿no? En cambio, hay otro caso que es maravilloso, lo reportó El País hace unos años, 10 años, 12 años, de un señor que iba manejando y de repente le cae una piedra en el regazo y él se detuvo, lo primero que pensó es que había sido alguna travesura infantil, ¿no? O algún acto ahí irresponsable, pero nada. La piedra le llamó la atención, la llevó a un museo y resultó que era un meteorito. Es decir, te puede caer un meteorito y te puede no matar, o te puede caer un meteorito y hace un agujero en el techo de tu casa. En Estados Unidos tú te puedes asegurar contra las caídas de meteoritos, pero es un gasto razonablemente inútil. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que si tú fumas te dé cáncer? Pues es una probabilidad alta, pero hay un elemento de aleatoriedad en todo esto, ¿no? Yo creo que lo mismo está ocurriendo con la AstraZeneca. Efectivamente, puede causar un daño, pero es una proporción tan minúscula que al hacer la evaluación de riesgos, uno yo creo que debe optar para la vacuna. Ahora, aquí hay algo que es sorprendente, que a mí me ha dejado atónito, porque los casos de coágulos formados por la vacuna empezaron a hacerse famosos hace unos 15 días, 3 semanas, y en este momento la comunidad médica ya tiene una idea de cómo reconocer la sintomatología, rápidamente qué tratamiento dar y cómo salvar vidas. Entonces, aquí uno se da cuenta la rapidez con la que está avanzando la investigación también en estos casos. Y el otro punto que es muy importante, me parece mencionar, es que hasta anoche, bueno, era ya la madrugada de hoy, por ahí de las 2 de la mañana, Serbia, Croacia
y 2 o 3 países más de esta área Sí. ya habían ofrecido comprarle a Dinamarca todas las vacunas de AstraZeneca para aplicarlas a su población, que me parece una decisión muy inteligente. No se tenía hasta hoy a las 2, 3 de la mañana la respuesta de Dinamarca, pero es una demostración de que hay comunidades que dicen, no, vámonos sobre esta y prestamos mucha atención a las personas que pudieran tener un efecto secundario, ¿no? Pero a ver, Antonio, hemos hablado aquí de diversas vacunas, la Pfizer, en fin, esta que AstraZeneca, en fin. ¿Qué pasa con las vacunas chinas o las rusas? ¿Cómo evalúas esto? Bueno, a ver, son vacunas convencionales en el sentido que dependen de un vector, y el vector es un virus, un adenovirus, del cual hay varias cepas conocidas. Y aquí estoy citando lo que me dicen mis amigos inmunólogos. La explicación se la debo mucho a Rafael Bojalil, un amigo muy querido, un investigador de la UAM Xochimilco, a Marcia Iriarte, etcétera. Tú lo que usas son virus atenuados, virus ya muertos, inactivados, no están muertos porque nunca estuvieron vivos en realidad, pero inactivados, de un virus que causa una gripa muy tenue, una gripa que probablemente tanto tú, Tere, como tú, Jaime, y yo mismo hemos padecido en algún momento. Ahora, en el caso de una de las vacunas chinas, ese virus es un virus atenuado muy común en China. No sabemos qué tan común sea en México. Si nosotros ya tuvimos gripas contra ese virus que se usó como vector en China, vamos a tener anticuerpos contra ese virus y por lo tanto en el momento en que te apliquen la vacuna, tus anticuerpos van a anular el virus inactivado, reconocieron que es una piña y no un Volkswagen, y entonces va a ser mucho menos eficaz. Esto puede ser parte de la explicación que hay atrás de la declaración inusitada de un alto funcionario del gobierno chino diciendo nuestra vacuna no es tan eficaz. En el caso de la vacuna rusa, se están usando dos adenovirus distintos y entonces estás disminuyendo la probabilidad. Otra vez, siempre es en términos de poblaciones grandes, estás disminuyendo la probabilidad de que vayas a tener una suerte de mecanismo inmunológico que reconozca al vector y que lo anule, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que es muy importante mencionar. Hoy en la mañana se publica en la revista Nature en el caso chileno que nos ha dejado a todos Sí. atónito. Chile es uno de los países que junto con la Gran Bretaña y con Israel han tenido campañas exitosísimas de vacunación. ¿Cuál es el problema? Uno, que la vacuna que se aplicó allí, por lo que entiendo, puede estar equivocado, pero creo que no, fue la vacuna china, una de las vacunas chinas. La eficacia no es tan grande, pero además ocurrió un fenómeno social, y es que la gente, si ya con una vacuna pensaron que estaban a salvo y entonces recuperaron un estilo de vida normal, viajes, metro, restaurantes, cines, etcétera, a pesar de las llamadas de alerta de las autoridades sanitarias chilenas, cuando en realidad sabemos que necesitas tener las dos dosis. Aquí déjenme citar un caso que para mí fue muy revelador. Uno de un colega de la Comisión contra los coronavirus de la UNAM, que tiene muchísima experiencia en términos de salud de la comunidad estudiantil, decía hace meses algo que me dejó muy sorprendido, que muchos estudiantes se vacunan contra la hepatitis B, es una vacuna muy eficaz, yo la tengo, a los estudiantes se les aplica gratis, pero es una vacuna de 2 dosis y no regresan por
la segunda dosis, con lo cual la eficacia disminuye. Por ejemplo, para el tétanos, los estudiantes de biología, los profesores de biología, todos tenemos que estar vacunados contra el tétano y que necesitas un refuerzo, me parece que a los 5 años, muy pocos van por el refuerzo. Entonces aquí es una cosa de cultura médica individual y colectiva que hay que reforzar. Ese es un riesgo real. Yo fui hace unos días, les decía, por mi segunda dosis de la vacuna Pfizer. Pfizer a la antigua Escuela Normal Superior, que es un edificio magnífico, muy raro. Bueno, tiene un busto horroroso de Laura Aguirre a la entrada, pero el edificio tiene unos espacios enormes, unas jardineras bellas, unos árboles magníficos. Estaba lleno de gente muy entusiasmada que iba por su segunda vacuna. Entonces, ojalá y esa disciplina que tienen la gente de más de 60 años se pueda transmitir a toda la gente, conscientes de que, haciéndolos conscientes, volviéndonos todos conscientes de que la vacunación no solo te protege a ti, protege a la sociedad entera. Y mientras más estén vacunados, mejor va a funcionar la vacuna. Jaime. Yo quería preguntar, a ver, tocaste un tema, la vacunación completa y el regreso al estilo de vida. A ver, se habló de que hace unos días, de que más de 5,000 personas en los Estados Unidos que ya habían tenido las 2 vacunas se enfermaron. Y parece ser, aunque no he confirmado la noticia, que varios murieron, a pesar de que habían recibido las 2 dosis. ¿Cómo interpretamos esto? Son las nuevas cepas, a lo mejor, no sé. No. Se le está dando un seguimiento enorme a las variantes. No son cepas todavía, son variantes. Pero a ver, todas las vacunas que se están aplicando ahora son vacunas que se desarrollaron antes de que conociéramos las variantes. Eso es algo que hay que tener en mente. Las variantes, los virus están mutando, todos los virus. Unos mutan más rápido que otros. Los virus, por ejemplo, de la influenza o del VIH mutan rapidísimo. Los coronavirus mutan muy lentamente. ¿Y sabemos por qué? Porque en la evolución se robaron una molécula que edita la información genética y la vuelve extraordinariamente estable. Yo me siento muy orgulloso que hace cosa de un mes publicamos de mi laboratorio un trabajo donde, encabezados por un estudiante de licenciatura, Adrián Cruz González, pudimos demostrar que los coronavirus se robaron muy tempranamente en su historia evolutiva la molécula que evita que cometan tantos errores, y probablemente es una de las razones por las cuales son un grupo de virus tan exitoso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tú vas a tener mutaciones y las son combinaciones de mutaciones. Es decir, no tienes una sola mutación o 2 mutaciones que ya te cambien radicalmente la biología del virus. Tienes combinaciones de mutaciones. Por muchas mutaciones que tengas, no necesariamente eso vuelve al virus más dañino. Hay un virus, un coronavirus detectado en Angola, que tiene como 25 mutaciones, 25 cambios, y no es más, ni se transmite más rápidamente, ni es más dañino que la cepa original, la cepa de Wuhan. Entonces, eso hay que entenderlo en primer lugar. Ahora, las mutaciones que estamos viendo, las variantes que están circulando, no son una demostración del fracaso de las vacunas, porque todos los resultados que tenemos indican que las vacunas en mayor o en menor grado están protegiendo contra esas variantes. En los casos que tú mencionas, Jaime, que es muy importante, en esos casos lo que uno tiene es, y el dato lo tengo realmente por casualidad, esto no estaba preparado, hay que decirle a la gente. Hay un estudio que se publicó hace una semana, que como van las cosas hace muchísimo tiempo ya, 150 personas en Israel que fueron vacunadas con las 2 dosis de Pfizer, es la que se aplica en
en Israel y 8 de esas personas tuvieron infecciones después de la segunda dosis de Pfizer. Pero esa segunda dosis de Pfizer se las aplicaron y entre 7 y 13 días después de la segunda dosis fue cuando la gente se infectó. Nadie quedó infectado después del límite que se puso después del día 14. Es decir, voy a citar a mi hermana que no es un referente científico, pero es una mujer, estudió otra cosa distinta, pues, pero tiene un enorme sentido común. Hoy estábamos platicando de esto al teléfono y decía, yo que ya tengo mis 2 vacunas Pfizer, me voy a seguir conduciendo como si no estuviera vacunada hasta que no haya inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo declarada, ¿no? ¿Y estamos cerca de esto? En México no. Y en el mundo tampoco. En México no, porque si uno ve los datos tan contradictorios del secretario de Salud, del subsecretario López-Gatell, del presidente, del secretario de Hacienda, yo creo que tenemos como 8 millones de vacunas que no se han aplicado. ¿Por qué no se han aplicado esas vacunas? Como la mula no era arisca, yo creo que esas vacunas no se han aplicado porque el gobierno las va a querer aplicar en la última semana de mayo y así poder garantizar votos. El uso político que le están dando a las vacunas es verdaderamente desmesurado. En México ni siquiera hemos vacunado a todo el personal de salud. Así es. La prioridad absoluta, absoluta. Yo no discuto ni remotamente el derecho que tienen los maestros, los atletas olímpicos, los jugadores de fútbol, los servidores de la nación, o servidores o siervos, creo que servidores de la nación, a que los vacunen. Pero precisamente porque hay pocas vacunas, tú tienes que ser muy estricto y estarlas aplicando conforme un programa dictado por las políticas de salud pública y no dictados por los caprichos del presidente. Oye, Antonio, tenemos ya pues prácticamente 3 años en esta administración. Digamos, si pensamos que el presidente tomó las riendas casi del país a partir del mes de julio, pues ya vamos para 3 años fácilmente, o 2 y medio. Apenas 3 años. Pero abajo del agua. Bueno, ahora yo lo que te pregunto, ya que estamos hablando de vacunas, de investigación, de laboratorios, de grandes esfuerzos que está haciendo la comunidad científica en el mundo, y tú aquí en México, yo te pregunto, ¿cómo va la ciencia en México? ¿Qué ha pasado en estos 2 años y medio? Hemos platicado contigo, con otros científicos de otras áreas, y todos manifiestan una enorme preocupación. A mí me gustaría conocer tu corte de caja, Antonio, en este momento. No podría ser más negativo. No podría ser más negativo porque yo me supongo que el presidente y sus seguidores, que los tiene ciertamente, incluso entre algunos miembros, no sé qué proporción de la comunidad científica, tienen muy claro a estas alturas que el desastre ecológico, que la pérdida de biodiversidad, que la pandemia de COVID-19 ha demostrado que ninguna sociedad contemporánea puede prescindir de la ciencia y que la ciencia es un componente esencial de una vida democrática, en la medida en que tú lo que buscas, directa o indirectamente, es el bienestar colectivo. No estoy diciendo que la ciencia se plantee eso como objetivo, pero ciertamente es una de las consecuencias claras que se derivan del conocimiento científico, empezando porque haces del conocimiento científico un patrimonio común. Bueno, el presidente comenzó, y a mí eso me empezó a preocupar ya cuando estaba a unos meses de tomar posesión, empezó con estas actitudes de, con este misticismo ramplón,
que a mí me preocupó mucho, porque a la ciencia no le interesa demostrar que Dios existe o que Dios no existe. A la ciencia lo que le interesa es entender, describir el mundo, lo que está pasando, teorizar sobre el universo, etcétera. Y a mí esto me empezó a preocupar mucho y lo dije muy claramente. Después, con el nombramiento de la doctora Álvarez Bulla, lo que empezamos a ver muy claramente fue el reforzamiento de las actitudes antiintelectuales del presidente, la pérdida de posibilidades de desarrollo con el fin de los fideicomisos, la concentración del poder en manos de la Dirección Central del CONACYT, la expulsión del SNI, no se me ocurre llamarlo de otra forma, del Sistema Nacional de Investigadores, de los colegas de las universidades privadas, que representan el 4%, algo así, del Sistema Nacional de Investigadores, pero producen cerca del 12% de las patentes que México ha creado. Entonces ahí esta es una cifra muy reveladora. Y para mí el golpe que demuestra las obsesiones que no van por el camino correcto del gobierno actual es la incorporación por decreto del ejército y la marina a las instituciones al Consejo General del CONACYT. Yo leí hace un par de semanas, terminé de leer el libro espléndido de Roger Bartra, que es un amigo que quiero mucho, un académico muy respetado, una gente, ¿no?, que reconoce todos estos síntomas muy peligrosos de una derecha autoritaria, retrógrada en el presidente y en muchos miembros de su gobierno, y se quedó corto cuando habló de la militarización, porque lo que nadie esperaba lo que nadie se esperaba era ver a militares en los órganos que van a decidir la ciencia en México. No estoy hablando en contra de los militares, pero en México ni el ejército ni la marina llevan a cabo trabajo de investigación en el sentido estricto del término. Cuando, por ejemplo, la pandemia de VIH o la epidemia del VIH, yo recuerdo haber ido a un congreso aquí en México, en el antiguo Palacio de la Inquisición, y en un consejo asesor o algo así estaban un grupo de distintas personas, incluyendo militares, lo cual me parecía muy razonable porque, bueno, tú tienes que proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas, les tienes que dar educación, en fin, ¿no? Tienes que protegerlos de una pandemia. Pero es muy distinto eso a que los incorpores a un órgano de decisión. Yo creo que eso es gravísimo, porque es un reflejo es the icing of the cake, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Es la cereza que corona el pastel de estas obsesiones de la presidencia que yo creo que están fuera de lugar. El saldo no podría ser más negativo. Jaime. Sí, bueno, en esta cuestión de la militarización, ya que hablas de eso, nosotros en el Rapidín hemos hablado pues mucho de la militarización. Creo que alertamos pues, desde muy temprano que es un contrasentido y que es una de las bases que le permite a Bartra decir, pues este no es un gobierno de izquierda. O sea, tengamos claro que un gobierno de izquierda pues no hace eso con los militares, los mantiene donde deben estar. Pero me da la impresión de que el presidente no solamente quiere concentrar poder, que lo está haciendo a marcha acelerada, una especie de autogolpe de Estado en cámara lenta, pero sino que también le ha encomendado a los militares vigilar el resto de la sociedad. Y en este sentido, pues a ver, vamos a mandarlos a la comunidad científica a ver qué están haciendo, a ver quién lo está haciendo y qué opinan del gobierno estos que están haciendo. Sobre todo porque uno de los valores de la comunidad científica es que su voz se escucha. Que un opositor hable contra el presidente, pues no es normal, digamos, a nadie le va a extrañar en el mundo. Pero que un respetado científico, sea físico, sea químico, sea lo que sea, de repente digan, oiga, pues esto no podemos hacerlo, la voz cambia, la amplitud se proyecta. Entonces me da la impresión, cuando yo vi esta noticia de que los habían incorporado, pues mi impresión fue, van a vigilarlos,
van a vigilar cómo se desempeña el presupuesto, van a vigilar a quién le dan el presupuesto y van a ver qué hacen con ese presupuesto. No sé, esa es mi impresión, Antonio. Yo no me atrevería de hablar de tenerlos allí para vigilar, pero ciertamente van a ser una presencia incómoda. Mira, por ejemplo, los médicos, lo sé por experiencia propia, los médicos, el personal de salud del ejército está extraordinariamente preparado. Hace 30 años tuve peritonitis y sé que la primera intervención quirúrgica que tuve, yo estaba inconsciente, estaba muy mal, fue de un médico militar que tenía una práctica privada. Ya no sé si ya se había jubilado, pero es extraordinario, por ejemplo, los servicios que brinda el hospital militar, pero es un hospital donde hasta donde yo sé no se hace investigación. Nunca he visto un solo artículo científico publicado por colegas del hospital militar, no porque no tengan la capacidad, sino porque están orientados en un sentido distinto. En cambio, la cantidad de artículos de investigación que vienen del Instituto Nacional de la Nutrición, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del Instituto Nacional de Cardiología, que fue el primero, es extraordinariamente asombrosa. Es decir, yo creo que históricamente se han ido acomodando las responsabilidades de los distintos sectores y ciertamente suena muy forzado el tener ahora miembros de la Marina o miembros del Ejército y a miembros del Ejército Nacional en este tipo de organizaciones, en este tipo de instancias. Yo creo que más bien es un reflejo de esta obsesión de control, efectivamente ahí sí no lo discutiría, del presidente, en una sociedad que ya no está dispuesta a ser controlada, porque finalmente es una sociedad que a trompicones, con historias trágicas, pero que se ha ganado el derecho de ser autogobernada en términos democráticos, ¿no? Pero ¿sabes qué, Antonio? Lo que pasa es que esto que se ve, digo, terriblemente claro en el área científica, está pasando en todos los ámbitos. Son militares que se dedican a construir, que se dedican a administrar los puertos, las aduanas, tienen 27 funciones distintas, digamos, de lo que debería de ser su función prioritaria, que sería la seguridad de este país, pues en contra de un enemigo de afuera. Ni siquiera están pudiendo cumplir con la seguridad que necesitamos los mexicanos para poder salir a la calle, para poder, y ya no hablemos de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Que es algo que también está pasando. Pero bueno, yo te quisiera preguntar, ¿qué sigue para la comunidad científica? ¿Cómo están trabajando o pensando pues en un futuro a corto plazo que permita seguir con su trabajo, con sus publicaciones en unas condiciones tan adversas, Antonio? Bueno, yo quisiera decir que al igual que pasó en otros países, al igual que está ocurriendo en otros países, la comunidad académica mexicana respondió con un sentido enorme de compromiso ante la pandemia. La cantidad de propuestas, de análisis, de desarrollos que se han hecho en México es asombroso. Hay muchas otras vacunas, incidentalmente, que se han estado desarrollando en México y que no han tenido no han tenido el apoyo gubernamental, lo cual es absolutamente lamentable, pero también hubo pruebas rápidas que se desarrollaron en Yucatán, en Sinaloa, en Baja California Norte, se empezaron a secuenciar en muchos lados genomas, la gente empezó a hacer propuestas de protección económica, social, a los grupos marginados, a las mujeres, los análisis estadísticos, sociológicos de la pandemia, todo eso habla del compromiso que la comunidad académica tiene con la situación actual y con el país. Conozco un astrónomo, por ejemplo, que todo el conocimiento formal, matemático que tiene, lo aplicó para trabajar con gentes del Instituto de Geografía de la UNAM
para tratar de ver problemas de la sociología de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? En primer lugar, resistir, y hay muchas formas de resistir, ampararnos, por ejemplo. La cantidad de amparos que se están dando en contra de la decisión del CONACYT es enorme, denunciar la situación y ofrecer alternativas, y las alternativas las estamos ofreciendo muchos, a veces de manera individual, a veces de manera colectiva, pero yo creo que sobre todo se trata de hacer tratar de convencer a la gente de que tú no puedes tener un país con este control de las decisiones en manos de unos pocos. Voy a poner un ejemplo que es muy terrible. Mira, aquí hemos platicado en momentos pasados de cómo las sociedades científicas y la evaluación de pares es un elemento esencial en la vida académica y en particular en la vida científica. Cuando nacen las primeras sociedades científicas, y estoy prácticamente citándome a mí mismo en alguna charla anterior que tuvimos, lo que tú estás viendo es la discusión entre colegas de propuestas, de hipótesis, de resultados, etcétera. Es decir, estás viendo el proceso de independencia de los poderes religiosos y políticos. La mejor demostración, no la mejor, pero la más reciente que tengo yo de hasta qué punto el gobierno no está respetando eso vino hoy. Yo desde luego que no oigo las conferencias estas matutinas porque no soy muy de sermones ni homilías. Las encíclicas las leo en la red porque son fascinantes, pero no estoy dispuesto a escucharlas. Bueno, hoy en la mañana el presidente dijo que ya había hablado con la doctora Álvarez Bulla para que se apoyara la vacuna que se está desarrollando en Querétaro. Así no se hacen las cosas en ciencia. En ciencia, los colegas de Querétaro nos presentan al resto de la comunidad sus resultados, sus hipótesis, sus premisas. Los que saben de vacunas van a opinar, van a ser tajantes, van a ser muy claros, va a haber una discusión abierta y ellos van a corregir los errores si los hay y van a, como normalmente ocurre en ciencia, te abres y te incorporas a tus críticos. En ciencia, las críticas más acerbas las tienes que tener a tu lado para evitar obsesionarte con una hipótesis, con una interpretación. Lo que el presidente hizo hoy fue inadmisible y es la demostración más clara de cómo se está lastimando el proceso de evaluación crítica que en ciencia es indispensable. No estoy dudando de la vacuna, estoy criticando al presidente y estoy... Del método. Al método y a la doctora Álvarez Bulla que no rechazó esa recomendación en un país con una tradición presidencialista y con un presidente que se siente la reencarnación de la verdad, diciendo ahora tiene usted que hacer esto. ¿Qué hora es? No la que usted diga, señor presidente. ¿Cuál vacuna vale? No la que usted diga, señor presidente, sino la que la ciencia me diga que es la adecuada. Jaime, una última pregunta breve para el doctor, agradeciéndote, Antonio, mucho tu tiempo, de veras, gracias. Pues mira, yo no tengo más preguntas, contestaste la pregunta que a mí me preocupaba, este asunto de los 5,000 enfermos a pesar de haber recibido la vacuna. Me parece que pues la explicación que das es totalmente razonable. Yo lo único que te digo es, me preocupa mucho que 10 países estén acaparando prácticamente el 80% de las vacunas en el mundo bajo la premisa de que primero salvo a los míos. Es una falsa premisa porque todos estamos en el mismo barco y tarde o temprano, pues eso lo vamos a pagar. La falta de empatía, en este caso no solamente es una empatía psicológica, es una empatía para sobrevivir. Me parece que va a ser desastrosa porque estamos dejando sin vacunas. Entonces, no sé tú cómo la veas, pero a mí sí me parece que estamos como sembrando pues futuros problemas graves. Estoy completamente de acuerdo contigo. Miren, hay una cosa que a mí me impresiona mucho. No puedo citar los números precisos, pero
Bueno, uno sabe, por ejemplo, que hay tráfico de personas, que hay tráfico de drogas, que hay tráfico de piezas arqueológicas, de obras de arte, etcétera. Una vez leí un ensayo, los números precisos no los recuerdo, pero sí el orden en el que describían todos estos comercios ilícitos, inhumanos, y la industria más perversa que hay a nivel mundial es la del tráfico de armas. La segunda industria más poderosa en términos económicos es la farmacéutica. Es indispensable tener una mezcla adecuada, balanceada de capital privado, capital público, donde el capital público es el conocimiento de la muchacha que se doctoró en biología molecular en una institución pública y llega a trabajar a una industria farmacéutica. Claro. Donde el capital público es el aparato que diseñaron un grupo de investigadores en un instituto dedicado a la ingeniería y termina siendo utilizada la patente en una industria privada. Bueno, la cantidad de dinero, la premisa básica que hay en la industria farmacéutica no puede seguir siendo la ganancia desenfrenada. Hay un llamado constante de la comunidad científica en las revistas, incluso que no son muy dadas a hacer afirmaciones políticas, de que tenemos que poner un alto a esta situación. Y en ese sentido, yo creo que hay que decir que la situación de crisis es antigua, porque desde hace 15 años, 10 años, hubo un investigador que estaba a punto de desarrollar en Alemania una vacuna contra el SARS, pero le dijeron no, el SARS ya prácticamente desapareció, no tenemos de qué preocuparnos. Entonces, la industria, el capital privado y las naciones tienen que encontrar a través de la comunidad científica, a través de políticas sociales, maneras en que tú tengas listo medicamentos, vacunas, casi a punto para poder aplicarlas muy rápidamente. Hemos tenido éxitos espectaculares con las vacunas, la vacuna de la viruela, por ejemplo, pero ahí tuvimos mucha suerte porque es un virus de DNA que es muy estable. Es como comparar que yo les dé a ustedes un USB donde viene la información o que juguemos teléfono descompuesto. Pero allí quedó claro que se puede tener una vacuna contra los virus. El ébola, durante eso todo el mundo lo ha dicho, el ébola durante mucho tiempo fue una enfermedad de grupos subsaharianos, pobres, negros, ausentes de otras partes del mundo, y claramente había un componente racista. Hasta que empezaron a darse casos de ébola en Europa, se hubo ya la alarma generalizada y rápidamente se desarrolló una vacuna. Es decir, efectivamente el mundo siempre ha estado tan interconectado, pero ahora más que nunca, que no puedes permitir, ya no solo por razones humanitarias, que como tú bien dices, Jaime, son esenciales, sino por razones prácticas, no nos podemos permitir que haya ese tipo de situación. Muy bien. Mi querido doctor Antonio Lascano, no sabes cómo te apreciamos, te agradecemos tu tiempo, tu conocimiento, tu sabiduría, y espero que pronto nos vuelvas a visitar porque siempre aprendemos mucho y es un deleite escucharte. De veras, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Me siento en casa. Además, siempre me gusta mencionar ese extraño parentesco que descubrimos entre el abuelo de una de las hijas de Jaime, que fue novio de mi mamá. Esa es una historia preciosa. Muchísimas gracias. Que tiene a mi hija Gabriela muy perturbada, por cierto. No, ahora que ya se pueda, tendremos que juntarnos las dos familias. ¡Claro! Claro, árbol genealógico. Claro, a comer aquí enchiladas de mole. Ándale, eso sí. Órale, Antonio, muchas gracias. Hasta gracias. luego, Antonio, gracias. Cuídense.